buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y a mí me tocó defender la citicolina versus la ginkgo biloba como complemento al tratamiento de glaucoma. Ya, el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa que se ha visto que afecta toda la vía visual, desde el ojo hasta la corteza cerebral. Se han visto cambios degenerativos que no solo afectan a las células ganglionares y al nervio óptico, sino que también se han visto cambios degenerativos a nivel del cuerpo geniculado lateral y de la corteza cerebral. Actualmente seguimos teniendo como único factor modificable la presión intraocular, pero sin embargo hay pacientes que por más que los controlemos bien en su presión intraocular, siguen progresando. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? Y ahí es cuando la neuroprotección puede jugar un rol importante. Vamos a hacer una pequeña introducción, un recordatorio. Los fosfolípidos son el principal componente de las membranas celulares. Y cuando hay pérdida o falta de síntesis de estos fosfolípidos, se puede alterar el metabolismo de las células. Y eso es súper importante en las células neuronales. Y la alteración de la membrana celular y del metabolismo de las células, de las neuronas, digamos, se ha visto que se relacionan al mecanismo de daño que se produce en el edema, la hipoxia, la isquemia y el envejecimiento celular, y a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. ¿Qué es la fosfatidilcolina? Es el principal fosfolípido que tenemos en nuestras membranas y es un importante mediador del crecimiento y de la regeneración neuronal. Entonces, tenemos a la citicolina, ¿qué es la citicolina? Es un precursor de la fosfatidilcolina, que es este importante fosfolípido que nos ayuda con el metabolismo neuronal. Y se puede administrar como un fármaco que es idéntico al que tenemos en forma endógena. Y se ha visto que la citicolina tiene efecto protector en el glaucoma, en la enfermedad de Alzheimer, en el accidente vascular y en la enfermedad de Parkinson y en la ambliopía. Por vía oral se absorbe casi completamente, casi 100%, entonces es súper buena la biodisponibilidad. Y también puede actuar como un potente, por otra vía, actúa por la vía de del antioxidante, digamos. Y puede ser administrado en forma intramuscular, oral o en gotas tópicas, oculares. Y no se ha demostrado ninguna diferencia según la vía de administración. Y una cosa buena que tiene la citicolina es que tiene pocos efectos adversos, principalmente gastrointestinales, pero es súper bien tolerada, a diferencia de la ginkgo biloba que tiene más efectos adversos. Y las dosis de la citicolina van entre 250 miligramos y 2 gramos al día. Bueno, y acá les traje un estudio del año 2019, donde tomaron 30 pacientes de grupo que no le dieron nada, los controlaron con sus hipotensores clásicos y a los otros les dieron hipotensores y más citicolina. Y se ve cómo en la línea negra están los pacientes que fue el grupo control, que no recibió citicolina, y cómo la desviación media en el campo visual tuvo una disminución significativa versus los otros pacientes que se mantuvieron bastante estables. Ahora, estas diferencias se hicieron más significativas en el periodo más tardío de control, digamos, después de los 18 meses. A estos pacientes les daban 4 meses citicolina y la suspendían 2 meses. ¿Para qué? Para ver que no hubiera un efecto como de regresión, que es lo que se ha visto un poco con la ginkgo biloba, que al suspenderla regresan los efectos positivos. En cambio acá estaban 4 meses, después 2 meses suspendían y ahí medían a los 6 meses y así se la llevaron en intervalos de 4-2. Y se vio que el efecto, digamos, permanecía. Lo mismo con la capa de fibras, se vio una diferencia, no sé si se vio como en realidad los pacientes en negro son los que no recibieron citicolina y en blanco los que sí, y se ve como la diferencia en la capa de fibras era cada vez mayor en la medida que avanzaba el tiempo. Lo mismo con la capa de fibras en los distintos cuadrantes y con la capa de células neuronales. Acá está cómo se encuentra, lo encontramos en las farmacias, y otra cosa positiva es que viene en sachet en sobre, entonces se toma como líquido, no hay que ponerse otra gota considerando estos pacientes que son mayores. ¿Cuáles son las ventajas de la citicolina?
que casi no tiene efectos adversos. Y en cambio la ginkgo biloba tiene muchas interacciones con estos pacientes, que son la mayoría pacientes de edad, y puede interferir con ansiolíticos, anticoagulantes, antidepresivos, anticonvulsivantes, estatinas, hipoglicemiantes, y al asociarla con el ibuprofeno se ha visto que puede haber también un poquito más de aumento de hemorragia. Bueno, y eso es lo que les quería contar de la aciticolina. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A mí me tocó hablar y defender a ginkgo biloba. Me voy perdón, esto se saltó muchas cosas antes, perdón. Ahí sí, apreté un botón que no era. La primera cosa que debo decir es que no consumo ni citocolina ni ginkgo biloba y tampoco recibo estímulos de la farmacéutica de ningún tipo. La ginkgo biloba es un árbol milenario que lleva en nuestro planeta más de 250 millones de años, que ha sido ampliamente usada en Asia como por uso medicinal y alimenticio. Tradicionalmente la medicina china se ha usado para múltiples enfermedades y síntomas y fue introducida como fármaco en Occidente, principalmente en Europa, como el extracto de ginkgo biloba 716, el que fue modificado y maximizado en su porcentaje de ingredientes activos, y fue llamado de aquí en más ginkgo biloba extract para todos los estudios, aumentando la cantidad de flavonoides y terpenoides, que son sus componentes benéficos, y disminuyendo el ácido ginkólico, que es alergeno y genotóxico. Es tan impresionantemente benéfico este arbolito que sobrevivió al ataque nuclear de Hiroshima, y eso habla muy bien de él. Bueno, desde los estudios de la neurología y de las enfermedades sistémicas, y tanto en modelos experimentales como in vitro e in vivo en animales, se conocen sus propiedades, que son muchísimas. Tiene propiedades vasoactivas, aumenta el óxido nítrico en condiciones fisiológicas, aumentando la vasodilatación. Durante hipoxia e isquemia disminuye la síntesis de óxido nítrico, que pueden ser nocivas. Además, disminuye la expresión de endotelina 1, que es un vasoconstrictor potente. Además, tiene propiedades a nivel hematológico, disminuyendo la viscosidad de la sangre y mejorando la deformidad de los eritrocitos. Además, tiene un poderoso efecto fibrinolítico, lo que hace que mejore la vascularización de los tejidos. Tiene además propiedades antiinflamatorias, suprimiendo el TNF-alfa, disminuyendo los niveles de prostaglandina 2 a través de la expresión de COX-2, disminuye las citoquinas, entonces es un poderoso antiinflamatorio. Las propiedades antioxidantes, que son muy importantes. Los flavonoides es un verdadero barredor de radicales libres en la célula, y los terpenoides inhiben la liberación de los radicales libres. Además, produce una regulación mitocondrial, disminuyendo la producción de radicales libres y actividad apoptótica. Todo eso está demostrado en modelos experimentales y en vivo. Tiene propiedades neuroprotectivas, disminuye la injuria por reperfusión, estimula la diferenciación neuronal. Además, regula los neurotransmisores, aumentando la actividad excitatoria, que mejora la sinapsis, y disminuyendo la nocividad de la acumulación del glutamato a nivel de células ganglionares. Y por eso mismo se propuso como una terapia coadyuvante en el tratamiento de glaucoma. Como su principal efecto es a nivel de la neuroprotección, la mayoría de los estudios hechos, que son pocos, están a nivel de glaucoma de tensión normal. Y como bien dije, se demostró que el flujo vascular ocular, usando ginkgo biloba en dos estudios, uno que se usó 2 días, la evidencia que existe a nivel de ginkgo biloba es poca. Los estudios no son tan buenos como el que mostró la doctora Estefan, lamentablemente, porque el outcome, los outcomes medibles no son muy buenos, y en general la neuroprotección se ve a nivel principalmente molecular. En este estudio se demostró que el flujo vascular a nivel de velocidad, usando ginkgo biloba, era mejor. Y en este otro, como nos enseñaron la doctora
Satt y la doctora Verdaguer, la vascularización de la peripapilar es muy importante y los estudios también avalan que ginkgo biloba aumenta la vascularización peripapilar. Eso protegería al nervio. Por otra parte, aumentan el flujo vascular coroidal y a nivel de la malla trabecular, tan importantemente vista hoy día por la mañana, previene cambios inducidos por los esteroides tópicos, eso en modelos experimentales. Además, a nivel de células ganglionares disminuye también el daño. Voy a apurarme un poco, si no va a llegar a lo más importante. Pero a nivel de campo visual, los estudios que aparecen en la literatura son controversiales. Algunos dicen que ayuda y otros que no. Pero como este no es un medicamento, sino que es un complemento, no es un fármaco, a la diferencia de lo que plantea la doctora Stefan, es perfectamente bien tolerado. Doctora, ¿va a usar su minuto de réplica? Sí, yo quiero decir que, bueno, la citicolina actúa a nivel de la membrana celular de la neurona, entonces igual es un mecanismo nuevo, no es, o sea, un mecanismo neuroprotector que no es solo de la irrigación. Quiero recalcar que no tiene ese efecto de regresión, por eso que los últimos estudios se han hecho suspendiendo un tiempo. Y lo otro es que uno se puede cuestionar, y que algo que obviamente tiene importancia, que los estudios que se han hecho en grupos pequeños. Yo todos los que leí son de grupos experimentales pequeños, pero para encontrar diferencias significativas en esos grupos el efecto tiene que ser bien potente. Entonces, el hecho de poder encontrar diferencias significativas cuando estoy estudiando grupos de 30 personas es porque el efecto realmente es potente, digamos. Entonces, pero obviamente faltan estudios, no todos encontraron una diferencia tan marcada como lo que yo mostré, pero creo que este es un medicamento que hay que analizar en el futuro y ver realmente cómo sea cuando tenga más conocimiento, cuando tengamos más conocimiento. Jugar mi minuto para decir que el ISP no ha encontrado reacciones adversas con ginkgo biloba, no así con citicolina, que son, si bien ciertas, son muy raras, pero entre ellas están alucinaciones, cefalea, vértigo, disnea, diarrea, rubor, urticaria, hipotensión. Eso está todo publicado por el ISP. Y el precio de mi tratamiento es 6.000 pesos por mes versus 100.000 pesos con citicolina al mes. Saquen sus cuentas y calculadoras y billeteras. Muchas gracias. Vamos entonces con la votación.